Pocas selecciones afrontan una responsabilidad tan particular como la de disputar una Copa del Mundo en casa, y en esta edición, ninguna parece cargar con una exigencia tan grande como México. Después de varios años marcados por cuestionamientos, cambios constantes y resultados irregulares, el conjunto mexicano intentará reencontrarse con su mejor versión ante su propia afición. Resulta llamativo que pese a ser uno de los equipos con más presencias mundialistas, todavía siga persiguiendo una barrera que parece resistirse desde hace décadas. En este repaso veremos cómo llega al torneo, cuáles han sido los acontecimientos más importantes de su historia reciente y qué posibilidades tiene realmente de destacar en la competición. Existe además una curiosidad difícil de ignorar. México será el primer país en albergar una Copa del Mundo por tercera vez. Sin embargo, de manera irónica, mientras posee una experiencia organizativa única en la historia del torneo, también continúa buscando superar una frontera deportiva que se ha convertido casi en una obsesión nacional. Con esa mezcla de ilusión, presión y expectativa, el equipo se prepara para una cita que puede redefinir su presente. A lo largo de la historia de los mundiales, México se ha consolidado como uno de los participantes más habituales. Formó parte de la primera edición celebrada en 1930 y posteriormente, en 2 oportunidades no consiguió clasificarse y en otra ocasión, la correspondiente a 1990, fue sancionado por la FIFA debido al conocido caso de los cachirules, cuando futbolistas mayores de 20 años participaron en el clasificatorio Sub-20 de 1988. Durante sus primeras participaciones, los resultados estuvieron muy lejos de ser positivos. Entre 1930 y 1966, disputó 17 encuentros mundialistas y apenas obtuvo una victoria, mientras que sufrió 13 derrotas. Con el paso de los años, el rendimiento comenzó a mejorar y las expectativas alrededor del equipo también crecieron. La gran asignatura pendiente de la selección mexicana desde 1994 ha sido alcanzar el tan ansiado quinto partido, es decir, los cuartos de final. Entre 1994 y 2018, el equipo fue eliminado de manera ininterrumpida en los octavos de final. En ese periodo padeció derrotas muy duras, como las sufridas ante Argentina en 2010 y Brasil en 2018. También quedaron marcadas otras eliminaciones dolorosas: la caída por penales frente a Bulgaria en 1994, la derrota en tiempo suplementario ante Argentina en 2006 y el recordado duelo frente a Países Bajos en 2014, famoso por la polémica acción relacionada con Arjen Robben en los minutos finales. Incluso esa racha de eliminaciones consecutivas en octavos terminó pareciendo aceptable si se la compara con lo sucedido en Qatar. Allí, el conjunto dirigido por Gerardo Tata Martino ni siquiera logró avanzar más allá de la fase de grupos, algo que no ocurría desde 1978. La nota alentadora para el Tri es que sus actuaciones más destacadas en la historia de los mundiales tuvieron lugar precisamente en territorio mexicano. Al convertirse en sede por tercera vez, una situación inédita en la competición intentará igualar o incluso superar lo conseguido en sus experiencias anteriores. En 1970 alcanzó los cuartos de final tras avanzar directamente desde el Grupo A, ya que el torneo contaba únicamente con 16 participantes. En esa instancia fue derrotado por Italia por 4-1 en Toluca. En su segunda experiencia como anfitrión, en 1986, la Copa del Mundo ya reunía a 24 selecciones. México terminó en el primer lugar de su grupo, por delante de Paraguay, Bélgica e Irak. Más adelante consiguió la victoria más importante de toda su historia mundialista al derrotar a Bulgaria por 2-0 en los octavos de final, encuentro recordado por el extraordinario gol de Manuel Negrete. Posteriormente, en cuartos de final, luchó hasta el final, pero fue eliminado por Alemania Occidental en una definición por penales. Hasta el día de hoy, aquel triunfo ante Bulgaria sigue siendo la única victoria mexicana en una fase eliminatoria posterior a la ronda de grupos. Con la responsabilidad adicional de organizar nuevamente la competición, la exigencia de llegar en buena forma era enorme. Sin embargo, todo el camino previo al Mundial estuvo lleno de dificultades. Tras la participación en Qatar, Diego Coca fue elegido para reemplazar a Martino, pero apenas permaneció 4 meses en el cargo. La derrota por 3-0 frente a Estados Unidos en la Nations League de CONCACAF provocó su salida. Su sustituto fue Jaime Lozano,
quien tampoco logró consolidarse. Aunque conquistó la Copa Oro de 2023, su desempeño en la Copa América de 2024 resultó decepcionante y México quedó eliminado en la fase de grupos. Esa campaña llevó a la federación a cesarlo y comenzar una nueva búsqueda. Con la intención de no equivocarse nuevamente, los dirigentes recurrieron al entrenador mexicano de mayor prestigio internacional, Javier Aguirre. El técnico se encontraba trabajando en el Mallorca de España y regresó a la selección después de 14 años. De esta manera recibió la oportunidad de dirigir al Tri en una tercera Copa del Mundo, tras sus experiencias de 2002 y 2010. Cuando se inicie el torneo tendrá 67 años y fue elegido por su enorme trayectoria tanto en clubes como en selecciones nacionales. Para acompañarlo, la federación incorporó a Rafa Márquez, quien dejó definitivamente su etapa como futbolista y asumirá el mando del equipo una vez concluido el Mundial de 2026, iniciando así el proceso rumbo a las eliminatorias de 2030. La misión principal de Aguirre consistía en elevar el nivel competitivo antes de la Copa del Mundo. Dentro de CONCACAF, los resultados fueron alentadores. Durante 2025 conquistó los 2 torneos que disputó. Primero ganó la Nations League al superar a Panamá por 2-1 en la final. Meses después levantó también la Copa Oro tras vencer a Estados Unidos en el partido decisivo, consiguiendo además el primer triunfo oficial frente a los estadounidenses desde 2019. A pesar de esos éxitos regionales, los rendimientos ante rivales de otras confederaciones siguieron generando inquietud. Entre comienzos de 2023 y principios de 2026, México disputó 25 encuentros frente a selecciones ajenas a CONCACAF. De ellos apenas ganó 5, empató 10 y perdió 8. Eso representa un porcentaje de victorias cercano al 21%. Además, los triunfos llegaron frente a equipos ubicados bastante por debajo en el ranking FIFA, como Ghana, Bolivia, Nueva Zelanda y Arabia Saudita. Hacia finales de 2025, después de conquistar la Copa Oro, la selección afrontó 6 amistosos frente a participantes del Mundial. Todos esos partidos se disputaron entre Estados Unidos y México, con una clara mayoría de aficionados apoyando al Tri. Sin embargo, el equipo no consiguió ganar ninguno. Registró 4 empates y 2 derrotas, incluyendo una contundente caída por 4-0 frente a Colombia. A esto se sumaron los empates en sus 2 amistosos más recientes, disputados en marzo frente a Portugal y Bélgica. En esos 8 encuentros correspondientes a fechas FIFA desde septiembre, el conjunto mexicano apenas convirtió 5 goles y recibió 10. Para numerosos aficionados, esta pérdida de competitividad está relacionada con la escasa cantidad de futbolistas mexicanos que logran desarrollarse al máximo nivel fuera del país. Uno de los indicadores más evidentes es la reducida presencia de jugadores nacionales en las principales ligas europeas. Durante la temporada analizada, únicamente 5 futbolistas mexicanos sumaron minutos en esos campeonatos. Johan Vázquez en el Genoa, Raúl Jiménez en el Fulham, Santiago Jiménez en el Milan, Álvaro Fidalgo en el Betis y Obed Vargas en el Atlético Madrid. De esos 5 jugadores, solamente Vázquez y Jiménez superaron los 1000 minutos disputados. Incluso selecciones de CONCACAF como Haití cuentan con 3 futbolistas que alcanzan registros similares. La comparación con Estados Unidos resulta todavía más llamativa, ya que posee 15 jugadores con al menos 1000 minutos en las grandes ligas europeas, una cifra cercana a 8 veces la de México. Si se observan temporadas anteriores, el retroceso es evidente. Durante la campaña 2022-2023, coincidiendo con el Mundial de Qatar, había 6 futbolistas mexicanos superando los 1000 minutos en las principales ligas europeas, 3 veces más que en la actualidad. En 2018 la cifra era de 4. Algunos referentes importantes, como el defensor César Montes y el mediocampista Edson Álvarez, dejaron competiciones de primer nivel como la Liga Española o la Premier League para desempeñarse como titulares en torneos menos reconocidos, entre ellos los de Turquía y Rusia. Como ocurrió en otras etapas históricas, México también ha recurrido a futbolistas nacionalizados para reforzar su plantel. Entre ellos destacan Germán Berterame y Julián Quiñones, nacidos respectivamente en Argentina y Colombia, pero actualmente representantes de la selección mexicana. Asimismo, se ha buscado incorporar jugadores con ascendencia mexicana que crecieron fuera del país.
Ese es el caso de Álvaro Fidalgo, que podría debutar internacionalmente a los 28 años después de haber vivido siempre en España, y también el de Obed Vargas, nacido en Estados Unidos. De hecho, únicamente 3 futbolistas formados en la Liga MX tienen participación actual en ligas europeas. Como si esos inconvenientes no bastaran, aparecieron nuevas dificultades en sectores donde menos se esperaban. Durante marzo, Luis Malagón, arquero del América y dueño habitual de la portería nacional, sufrió una rotura del tendón de Aquiles que lo dejó fuera de la Copa del Mundo. Esta situación privó a Aguirre de su principal guardameta a pocos días de los últimos amistosos previos al torneo. Para cubrir esa ausencia, recurrió al nombre más emblemático de los mundiales recientes para México, Guillermo Ochoa. El arquero de la El Limassol de Chipre tiene 40 años y protagonizó actuaciones memorables en distintas ediciones mundialistas. Cuando parecía que ya no tendría lugar en el proceso, apareció una oportunidad inesperada para volver a formar parte de la selección. Aún así, todo indica que el titular bajo los 3 palos será Raúl Rangel, futbolista de Chivas. En la línea defensiva no parecen existir demasiadas dudas respecto a Johan Vázquez y César Montes, quienes parten como titulares. Las incógnitas aparecen en los laterales. Jorge Sánchez, habitual en Qatar, compite por un puesto con Israel Reyes, mientras que Jesús Gallardo, uno de los jugadores más experimentados del grupo, apunta a ocupar el sector izquierdo. Entre las incertidumbres de otras zonas del campo, surgió un nombre que despertó enorme ilusión: Gilberto Mora. Son muy pocos los futbolistas capaces de convertirse en figuras siendo apenas adolescentes, pero él rompió todos los pronósticos desde su debut con los Xolos de Tijuana en 2024. En su primer encuentro profesional, entregó una asistencia y en el tercero ya había marcado un gol. Todo ello antes de cumplir 16 años. Ante la necesidad de encontrar nuevas alternativas, Aguirre lo convocó para la Copa Oro de 2025. Allí debutó frente a Arabia Saudita en los cuartos de final y se transformó en el jugador más joven en disputar un partido con la selección absoluta de México. Posteriormente, en la semifinal contra Honduras, asistió a Raúl Jiménez en el gol de la victoria y luego fue titular en la final ante Estados Unidos. Con la obtención del título, se consolidó rápidamente como la principal esperanza de futuro del equipo nacional después de apenas 3 encuentros internacionales y antes de alcanzar los 17 años. Se desempeña como media punta y destaca tanto por su capacidad para generar oportunidades mediante su visión de juego como por su habilidad para finalizar acciones ofensivas. Aguirre resaltó especialmente su personalidad, señalando que pelea cada balón sin esconderse, incluso frente a rivales más fuertes y experimentados. El inicio de 2026 no fue sencillo para él, ya que una pubalgia lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas. Su regreso a los entrenamientos estaba previsto para abril y su recuperación será clave para que pueda convertirse en una de las revelaciones jóvenes del Mundial. No es el único jugador importante que ha lidiado con problemas físicos. Edson Álvarez, capitán de la selección, fue operado tras sufrir una lesión de tobillo en febrero. Su retorno a las prácticas estaba previsto para comienzos de abril, por lo que tendría tiempo suficiente para integrarse nuevamente al grupo. Álvarez representa la pieza fundamental dentro del sistema mexicano. Es el principal líder defensivo, encabezando estadísticas como duelos ganados, intercepciones y acciones aéreas durante la última Copa Oro. Además, desempeñó un papel esencial en la circulación del balón, siendo el jugador que más pases intentó en el torneo, con cerca de 60 por encuentro y una efectividad cercana al 90%. Su influencia también se extiende al aspecto ofensivo. Gracias a su fortaleza aérea se ha convertido en una de las armas más peligrosas del equipo en jugadas a balón parado. Marcó 2 goles de cabeza durante la Copa Oro, incluyendo el tanto que aseguró el campeonato. El juego aéreo se ha transformado en una de las fortalezas más notorias de México. En la última Copa Oro, 4 de los 10 goles del equipo llegaron mediante esta vía, lo que podría representar una herramienta importante durante el Mundial. Si Álvarez no estuviera plenamente recuperado, Eric Lira aparece como la principal alternativa gracias a sus destacadas actuaciones con Cruz Azul. El máximo referente ofensivo continúa siendo Raúl Jiménez. A sus 34 años sigue siendo el delantero más importante del plantel y el futbolista mexicano con mejor presente en Europa. La situación resulta más preocupante para Santiago Jiménez, quien estaba llamado a liderar este nuevo ciclo.
El delantero era considerado la gran esperanza del fútbol mexicano gracias a su rendimiento en el Feyenoord. Su traspaso al Milan generó expectativas enormes, ya que podía convertirse en el jugador capaz de devolver a México a la élite futbolística mundial. Sin embargo, las lesiones complicaron seriamente su adaptación. Durante la última temporada, únicamente marcó un gol en 12 partidos debido a una lesión de tobillo que lo mantuvo inactivo durante casi 5 meses. Su trayectoria con la selección también ha sido irregular. A pesar de tener solo 24 años, ya disputó 46 encuentros internacionales, aunque apenas convirtió 6 goles. La cifra resulta baja para un delantero de sus características. 4 de esos tantos llegaron en amistosos y únicamente 2 en competiciones oficiales. Este dato también refleja las dificultades que tiene el conjunto mexicano para sacar el máximo provecho de sus principales figuras. Además de Mora, el equipo busca nuevas caras jóvenes porque algunos referentes históricos no estarán disponibles. Uno de ellos es Irving Chucky Lozano, quien no logró acumular minutos suficientes en el San Diego de la MLS. Por esa razón gana protagonismo Obed Vargas. Aunque todavía cuenta con poca participación en el Atlético Madrid, es considerado uno de los jugadores con mayor proyección dentro de la selección. Otro futbolista que podría tener oportunidades es Armando González, atacante de Chivas conocido como Hormiga. Gracias a sus registros goleadores en la Liga MX, aparece como una alternativa interesante para complementar a los delanteros más consolidados. Uno de los objetivos más importantes será terminar en el primer lugar. Lograrlo le permitiría disputar los 16avos de final en suelo mexicano sin necesidad de trasladarse a Estados Unidos y enfrentando a uno de los mejores terceros clasificados. Finalizar en la segunda posición tampoco sería un escenario desfavorable, ya que cruzaría con el segundo clasificado del Grupo B, considerado uno de los sectores menos exigentes del campeonato. Todo esto sigue perteneciendo al terreno de las hipótesis. Lo cierto es que el gran reto de Javier Aguirre y de los líderes del plantel será realizar una actuación memorable que permita dejar atrás los años recientes de frustraciones y devolver la ilusión a una afición que espera con ansiedad volver a celebrar una gran actuación mundialista.